Estamos ya en el espacio de entrevistas en esta mañana, amigos televidentes. Guillermo Lazo nos acompaña esta mañana, precandidato presidencial por el Movimiento Creo y, lógicamente, como es de conocimiento público, está realizando un recorrido por varios sectores del país con el objetivo de estructurar desde las bases el movimiento político de cara a lo que va a ser el proceso electoral del próximo año. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y que está en la provincia de Imbabura. El día de ayer realizó la posesión formal u oficial de la nueva directiva. ¿Cómo está este trabajo de estructuración? Estuvo en Europa haciendo un trabajo muy similar con los migrantes que se encuentran sobre todo en España y en otros países de ese continente. ¿Cómo está avanzando este proceso? Muchas gracias por la invitación, Fabricio. En primer lugar, un saludo para todos los imbabureños. Para mí es realmente un honor estar aquí en la provincia de Los Lagos, una de mis provincias preferidas por la belleza de su naturaleza y la simpatía de su gente. Estuvimos la semana pasada, durante el fin de semana, en Europa, visitando Murcia, Madrid y Milán. Y allá estuvimos con las bases del movimiento territorial de Creo. Tenemos gran acogida, las estructuras están ya todas consolidadas en las distintas ciudades, no solo de Europa, sino de Estados Unidos, y el día lunes regresamos. Tan pronto hemos regresado, hemos iniciado el martes recorridos en la ciudad de Guayaquil, y ayer hemos venido a Imbabura. En primer lugar estuvimos en la comunidad de Zuleta compartiendo con todos sus miembros realmente un encuentro muy agradable, donde hice varios anuncios de lo que sería nuestro programa de gobierno. En primer lugar, la contrarreforma tributaria para reducir 3.000 millones de dólares en impuestos, a efectos de que ese dinero retorne al bolsillo del padre, de la madre de familia y de los emprendedores. Y por otro lado, anuncié que en nuestro programa de gobierno el sector agrícola y el sector ganadero son fundamentales y que crearemos líneas de crédito para los pequeños agricultores, para los pequeños ganaderos, desde el Banco Nacional de Fomento, hoy llamado Banecuador, por un mínimo de 1.000 millones de dólares a 30 años y al 1% de interés. Les decía ayer, yo sé cómo hacer eso, porque en el mundo internacional se pueden conseguir recursos al 2%, al 3%, y colocarlo al 1% implicaría un costo al Estado de apenas 20 millones de dólares. ¿Pero para qué? Para poder activar el sector agropecuario que está tan abandonado en el Ecuador, para que genere empleo y oportunidades para la familia ecuatoriana. Señor Lazo, sin embargo, hay particularidades, sobre todo aquí en la región. Muchos sectores productivos, comerciales de la provincia han expresado de alguna manera su desesperación ya, porque la situación económica que vive el país, la crisis, más nuestra cercanía con el sector de frontera con Colombia, ha hecho que el impacto sea mucho mayor, sobre todo en la provincia de Imbabura. ¿Hay algún tipo de propuesta especial? Porque mucho se ha pedido que se aplique en Imbabura lo que el gobierno aplicó en en Carchi, en Sucumbíos, pero aquí prácticamente la situación no se ha solventado de mejor manera. Lo que aplicaron en Carchi es lo que hay que aplicar en todo el Ecuador. Tenemos que aplicar libertad, desmantelar las restricciones en importaciones, reducir la sobretasa arancelaria, no reducirla, eliminarla. ¿Para qué? Para activar nuevamente el comercio, no solamente en Carchi, sino en Imbabura y en todo el Ecuador, porque también hay zonas comerciales de Guayaquil que están deprimidas porque se han visto impactadas por el incremento del costo de los productos por la sobretasa arancelaria. La semana pasada estuve en Quito, en el mercado de Cotocollao. ¿Y qué me decía la casera del mercado? Hoy se venden 3 manzanas por $1. Cuando hace 2 años se vendían 10 manzanas por $1. Eso es expresión ¿de qué? De que ha aumentado el costo de la vida. ¿Por qué aumenta el costo de la vida? Porque el gobierno ha aumentado impuestos, ha aumentado sobretasas arancelarias, porque el objetivo del gobierno es cómo le saca el dinero al ciudadano para poder llevarlo a las arcas fiscales. Nosotros pensamos lo contrario. ¿Cómo reducimos impuestos? ¿Cómo eliminamos sobretasa arancelaria? Porque el dinero en manos de un padre de familia, el dinero en manos de una madre de familia, el dinero en manos de un comerciante pequeño, de un emprendedor, genera mucho más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Cuando el gobierno se ve con dinero abundante en sus cuentas, se dedica a despilfarrarlo, como lo ha hecho con aquel proyecto llamado
refinería del Pacífico en el Aromo. Allá han ido a enterrar 1.200 millones de dólares. No hay refinería y no hay los 1.200 millones de dólares. Esos 1.200 millones de dólares debieron haber sido devueltos al bolsillo del padre y la madre de familia. El tema de los subsidios, en caso de llegar a la presidencia de la República, ¿los mantendría, los retiraría? Porque hay varios organismos internacionales que consideran que ese es un elemento que afecta a la economía nacional. Nosotros mantendremos una política económica de centro, una política económica humana, una política económica que nazca del interés de la familia ecuatoriana, alejado de esos terrorismos económicos del pasado y del populismo económico del presente. Por ejemplo, he sido claro en todos los lugares del Ecuador, lo repito hoy en Ibarra, en nuestro gobierno jamás subiremos el precio del gas de uso doméstico. Y no lo haremos, ¿por qué? Porque ese subsidio representa apenas el 1% del presupuesto del Estado. Pero si usted lo llegase a eliminar, le da un golpe a más del 40% del presupuesto de las familias más pobres del Ecuador. Entonces, no tiene sentido privilegiar el interés económico del gobierno por un 1% a cambio de golpear la economía del hogar de las familias más pobres del país. Por eso mi compromiso, y lo digo muy claro, primero me corto la mano antes de eliminar el subsidio al gas de uso doméstico. El gobierno ha señalado también que existe una propuesta, una normativa que busca que muchos recursos, se habla de 30.000 millones de dólares que tendrían empresarios ecuatorianos en paraísos fiscales, retornen al país. ¿Qué le parece esa propuesta? Bueno, es lo primero que debió haber hecho el presidente saliente. Recuerden ustedes que él, abusando del poder, logró que un juez le dé un fallo para cobrar una indemnización indecente al Banco del Pichincha. Cobra el dinero y ¿qué es lo primero que hace? En lugar de invertirlo en el Ecuador, se lo lleva a un paraíso fiscal llamado Bélgica. Así que, por lo tanto, el primero que debe dar el ejemplo de ese comportamiento es él. Ahora, en un mundo moderno, en una economía moderna, lo que tenemos es libertad de tránsito de mercaderías, libertad de tránsito de personas y libertad de tránsito de capitales. Cuando se empieza a actuar con restricciones, con sobretasas arancelarias, con cupos de importaciones, con restricciones de inmigración a extranjeros en Ecuador, entonces vienen los problemas de las economías. Por eso nosotros lo que hablamos es de libertad, eliminar, desmantelar todo el esquema de restricciones y va a ver usted cómo la economía ecuatoriana, generando confianza para la inversión local, para la inversión internacional, generará empleo, que es lo que quieren los ecuatorianos, porque en cada esquina me dicen, queremos trabajar, queremos un empleo fijo. Eso es lo que quiere un padre, una madre, un joven que sale del colegio, un joven que sale de la universidad. Es la manera de asumir el destino de su vida en sus propias manos y proyectar el futuro de la familia. ¿Cómo quedó su situación con esta vinculación con las empresas offshore en esta investigación de los papeles de Panamá? Yo no tengo nada que ver con los papeles de Panamá, mi nombre no aparece ahí. Yo no tengo ninguna empresa offshore, simplemente es la viveza de los medios de comunicación controlados por el gobierno que para tapar la sinvergüencería de los funcionarios del gobierno quiere confundir lo que es una inversión formal, informada por mí y por mi familia desde hace más de 5 años, de un banco en Panamá que tiene edificios, que tiene oficinas, que tiene personal, que paga un impuesto a la renta del 25% anual, que es más alto de lo que se paga en el Ecuador, y que además lo que hace es captar en el mundo exterior dinero para traerlo al Ecuador y prestárselo al sector productivo. Lo que no ha podido hacer el presidente saliente desde el campo público, lo podemos hacer algunas personas desde el campo privado para favorecer a la economía ecuatoriana. El gobierno ha utilizado un argumento para de alguna manera menoscabar su posibilidad política en torno a esta relación que se da con quizás el momento más dramático que ha tenido el país, que fue el feriado bancario.
¿Cuáles son hoy las garantías que Guillermo Lasso genera ante la población para evitar que estas vinculaciones con el sector de la banca puedan terminar repitiendo una historia como la que vivió el país? Esa es una historia muy trillada ya, que el gobierno la sacó desde hace 5 años. Y aquí estoy yo, caminando con libertad por todo el Ecuador, saliendo del país, volviendo a entrar al Ecuador. ¿Por qué? Porque yo tengo mi conciencia en paz, yo no tengo ninguna vinculación con esos hechos. Y lo sabe Correa, y tanto lo sabe Correa, el presidente saliente, que su representante ante la Comisión de Investigación de la crisis bancaria del año 99, el economista Eduardo Valencia, lo dice con claridad: Guillermo Lasso no tuvo nada que ver, no tuvo ninguna vinculación. Yo le digo a los ecuatorianos, con lo feroz que es el presidente Correa, con el control que tiene de la justicia, la fiscalía, de todos los organismos de control, ¿ustedes creen que si yo hubiera tenido que ver, aunque sea en algo chiquitito, ya no hubiera intentado destrozarme? No puede, porque no tengo nada que ver y soy un ciudadano tan libre como ustedes que transita por todo el Ecuador con libertad, con la frente en alto y con tranquilidad. La familia Isaías interpuso una acción para la devolución de todos sus bienes que fueron incautados producto de esa crisis, porque al parecer, argumentan ellos, y con el respaldo ya de organismos internacionales, el procedimiento no fue el adecuado. Claro, en caso de llegar a la presidencia usted tendría que enfrentar ese tema también de manera directa. ¿Cómo lo haría? Bueno, en primer lugar, en un país donde funciona la democracia, donde hay el debido proceso, donde los jueces son independientes, eso se tiene que ventilar en la justicia y son los jueces los que tienen que resolverlo, no es el presidente de la República. El presidente de la República lo que tiene que hacer es respetar la independencia de la justicia, que lastimosamente hoy no se lo respeta, y por lo tanto esa justicia tiene que actuar con el debido proceso, y el presidente de la República es eso, solo presidente de la República. Ahora es que nos quieren acostumbrar a esta teoría de que el presidente controla el Consejo Nacional Electoral, controla la justicia, controla la Fiscalía, controla la Contraloría, controla la Asamblea, es decir, controla todas las instituciones del Estado. Y eso nos lleva a decirles que en nuestro gobierno nos vamos a preocupar por reconstruir la democracia para que el Ecuador vuelva a vivir en plena democracia con independencia de poderes. De cara al proceso electoral del próximo año, usted ha mantenido reuniones con las referencias en América Latina en torno a estos cambios de visiones políticas que se han dado en Venezuela o en Argentina con Macri. ¿A cuál de las dos situaciones que marcaron una ruptura de estos procesos de gobiernos progresistas, denominados así progresistas, se acerca más? Hemos visto que usted ha conversado con la dirigencia venezolana. Mire, sí, yo estuve en Venezuela en el mes de enero. Yo creo que cada país tiene su propio proceso y el Ecuador tiene el suyo, aunque no hay que negar que los vientos en América Latina son vientos de cambio, vientos que buscan generar bienestar para los pueblos de América Latina. En el caso del Ecuador, yo creo que el objetivo tiene que ser llegar a ese cambio que anhela el 85% de los ecuatorianos. El 85% quiere un cambio y para lograr ese cambio hay que apuntar tanto a la presidencia de la República como a una mayoría en la Asamblea Nacional. Porque si solamente se apunta a la Asamblea Nacional, ya vemos lo que está pasando en Venezuela, que prácticamente lo que sucedió es un mayor caos, se ha alimentado un proceso de ingobernabilidad, porque desde la Asamblea no se pueden hacer los cambios que requieren en materia económica, en materia política, en materia de esperanza para lograr prosperidad para las familias, y por lo tanto se requiere también de la Presidencia de la República. Y nosotros nos estamos preparando desde el colectivo Compromiso Ecuador, que agrupa más de 100 actores políticos de diverso espectro ideológico en el Ecuador, y también en Creo, que es la red territorial política más grande del país, con dirigencias en todas las provincias, en todos los cantones, en todas las parroquias, comités barriales, en Europa, en los Estados Unidos, comités profesionales, y que el próximo día sábado, en la ciudad de Quito, en Cumbayá concretamente, llevaremos a cabo un evento que va a agrupar a toda la dirigencia de las provincias de la Sierra, como lo hicimos en el mes de abril o marzo con las provincias de la costa.
Creo tiene ya más de 15.000 dirigentes voluntarios a nivel nacional. Este es un proyecto político serio que tiene red territorial, que tiene programa de gobierno y que también tiene candidato. ¿Para qué? Para producir el cambio que esperan todos los ecuatorianos. Finalmente, nos queda un par de minutos. ¿Por qué hasta el momento la propuesta política de Guillermo Lasso no ha logrado la convocatoria de los sectores de oposición al gobierno de Rafael Correa? Tanto así que el mismo alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha marcado distancias con Guillermo Lasso. Bueno, yo le quiero decir a usted algo, que nosotros en Compromiso Ecuador hemos creado la plataforma de unidad más grande del país, con 100 actores políticos, como se lo acabo de mencionar. Y en segundo lugar, yo le quiero decir a usted y a todos los ciudadanos que nuestra prioridad es la construcción de la unidad con los ciudadanos, con aquel padre de familia que no tiene empleo y quiere uno, con aquella madre de familia, especialmente solteras o abandonadas por sus esposos, que quiere un empleo y hoy no lo tiene. Yo creo que el padre de familia es el mejor ministro de Educación de la familia. La madre es la mejor ministra de Salud. ¿Qué quieren ellos? Un trabajo fijo. Esa es la unidad que nosotros estamos construyendo, sin descartar el diálogo político, pero lo fundamental es la unidad con los ciudadanos, con las familias ecuatorianas, para desde esa plataforma construir el programa de gobierno y el programa económico para responder a su interés, no al interés de los políticos. Muy bien, agradecemos la presencia esta mañana de Guillermo Lasso, amigos televidentes. Nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados.